En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Conmemora la Iglesia en este día 1 de agosto la memoria de unos santos del Antiguo Testamento, algo inusual en la liturgia, pero que en este día la Iglesia honra a estos mártires que previamente al nacimiento y misterio de la vida de nuestro Señor Jesucristo dieron testimonio con el derramamiento de su sangre de la fe en Dios nuestro Señor. Porque la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, la fe de David, la fe de los profetas, la fe de los macabeos, es la misma fe que nosotros profesamos. Ellos en esperanza del misterio que había de revelarse, nosotros en la fe del misterio que se ha revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mártires del Antiguo Testamento son mártires también del Nuevo Testamento, mártires de Jesucristo. Y así como los santos inocentes, aquella cantidad ingente de niños que fueron martirizados por el rey Herodes, dieron testimonio con su sangre, pues todavía no podían hablar, de Jesucristo nuestro Señor, así también aquellos antiguos que creyendo firmemente en las promesas de Dios reveladas en el Antiguo Testamento, murieron por la fe en la palabra de Dios nuestro Señor. Estos macabeos, la situación histórica era la siguiente. Alejandro Magno había extendido su imperio, había llegado a la Tierra Santa y había impuesto una familia real totalmente con costumbres paganas, totalmente con esas costumbres contrarias a Dios y a sus santos mandamientos. Era politeísta, pusieron en la imagen de Zeus en el mismo templo de Jerusalén, etcétera, etcétera. Y obligaban a los judíos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Estos santos mártires, por la fe, por la religión, por el celo de Dios, prefirieron morir, defender su pueblo, defender su ley, defender a Dios nuestro Señor, antes de someterse a la ley impuesta por los tiranos de este mundo. Y es, en definitiva, el misterio martirial de la vida cristiana, testigos de Jesucristo en medio de un mundo que odia a Dios, de un mundo que es enemigo de nuestra salvación, de un mundo con sus modas que intenta apartarnos de Dios. Hoy nadie nos obliga a comer un alimento u otro, todo ha quedado purificado por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy también tenemos muchas modas contrarias a nuestra santa religión y hoy, tristemente, el cristiano ha de ir en contra del mundo, de este mundo con sus modas que está en contra de Dios y de sus mandamientos. Aunque nos llamen tarados, aunque nos llamen rancios, aunque nos llamen integristas, hemos de defender a Dios antes que el propio interés de nuestra propia vida. Y esa es la existencia del cristiano, incomprendido en medio del mundo. Nosotros, como los antiguos, nos decía el apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos, hemos de ser hallados perfectos por la confesión, por el testimonio de la fe en Jesucristo. Y esto nace de una fe viva, de una fe coherente, de una fe que hemos recibido y que hemos de asimilar en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Lamentablemente, muchas veces nuestra vida cristiana es un apartado dentro de nuestro día a día o de nuestra semana, de nuestra vida. Sí, nos gustan ciertas prácticas de la religión, cumplimos con ciertas, vamos a decir, con ciertos preceptos o aquellas cosas que más nos agradan o que tienen más vinculación con nuestra historia personal, pero es que la fe lo invade todo, la fe lo informa todo e informa también todos los aspectos de nuestra vida, el campo moral, también nuestro campo laboral y de trabajo, nuestras relaciones sociales, como también nuestra relación con las instituciones civiles. Todo en la vida del cristiano tiene una relación íntima y no podemos vivir en esa bipolaridad ni haciendo
esa división tan peligrosa de vivir la religión por un lado y tener una vida totalmente en el mundo que nada tiene que ver con nuestra santa religión, con los mandamientos de Dios nuestro Señor. El cristiano del siglo XX, dijo un pensador, que estaba llamado a ser místico y si no, no sería cristiano. Y yo añado, el cristiano del siglo XXI está llamado a ser mártir y si no es mártir, es que está mundanizado, es que se ha adaptado a las modas de este mundo. Hoy es primer jueves de mes, día también dedicado especialmente a la oración por los sacerdotes, por el aumento de las vocaciones y para que aquellos que han sido llamados se conserven en el santo servicio de Dios. Nuestra oración por los sacerdotes, ellos son los que tienen la misión de hacernos presente a Cristo en medio de la Iglesia. Ellos han recibido una vocación altísima y necesitan muy mucho nuestras oraciones, nuestros pequeños sacrificios. Es un acto de agradecimiento, de generosidad, de caridad, de piedad, de justicia hacia ellos, el rezar y ofrecer pequeñas penitencias por su santificación. La Iglesia nos recuerda en los jueves particularmente, pero muy especialmente en los primeros jueves de mes, esta oración por nuestros sacerdotes, pidiendo al Señor siempre que nos dé muchos y santos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes, Señor, danos santos sacerdotes, Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Y fijaos, también la Iglesia celebra en este día una fiesta propia de algunos lugares, que es una fiesta en honor de las cadenas de San Pedro, cuando tanto en Jerusalén como en Roma estuvo prisionero. En Jerusalén por mandato de Herodes, en Roma por mandato de Nerón. Esas sagradas reliquias que se conservan en la ciudad de Roma, en una iglesia edificada en honor de esas cadenas de San Pedro, y que la historia nos narra tantos prodigios y milagros a quienes fueron tocados y las veneraron. Esas cadenas de San Pedro que nos recuerdan, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuando Pedro estaba en la cárcel, la Iglesia oraba insistentemente por él. Nuestros sacerdotes son Pedro. Nosotros somos esa Iglesia que ha de orar constantemente por nuestros sacerdotes, por su santificación, porque teniendo sacerdotes santos, ellos nos ayudarán también a nosotros a alcanzar la santidad. Pidamos a los santos macabeos esa valentía para dar testimonio de la fe y esa fortaleza para que en medio de la lucha no apostatemos de la verdadera religión, sino que dando testimonio valiente ante el mundo, demos testimonio de Jesucristo, un testimonio que convenza a aquellos mismos que nos persiguen. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.